siguiendo en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy organizado por CDO Latam, las líderes de la era digital. Como ustedes bien saben, este webinar especialmente se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer que recién celebramos el 8 de marzo. Y qué mejor manera de conmemorar a todas las mujeres que en la historia han hecho aportaciones a la sociedad que trayendo a colación el trabajo de mujeres líderes en el campo de la data, a quienes me da muchísimo gusto presentar. Voy a empezar con Miriam Porras. Miriam es actuaria con una amplia experiencia en el sector financiero. Actualmente es CDO de Telefónica en Hispanoamérica. Ha trabajado en corporativos bancarios como Banco Santander, Banco Azteca y Grupo Financiero Banorte, ocupando cargos de dirección en Analytics, Estrategia Comercial y CRM. Posee también un máster en Business Intelligence y Business Administration. Bienvenida, Miriam. Gracias. Elena Paredes, de Perú. Elena es ingeniera y cuenta con una amplia experiencia en Data y Analytics. Actualmente es CDO en Pacífico Seguros de Perú y ha sido directora de Data y Analytics de Banca Digital en Scotiabank de Perú y gerente corporativo en el mismo ámbito en Belcorp. Elena también posee un MBA y máster en Big Data y Analytics. Bienvenida, Elena, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby. Franci Camacho. Franci es ingeniera con una vasta experiencia en Machine Learning y Data Science. Es experta en ajuste de modelos matemáticos para tareas de clasificación y predicción. También es magíster en Ingeniería de Sistemas y actualmente es CDO en Facturedo. Ha sido docente de cátedra en la Universidad Industrial de Santander y ha ocupado diversos cargos de ciencias de datos en diversas compañías. Bienvenida, Franci. Y hola, pues justamente, ya que estoy presentando a Franci, voy a dar inicio con ella en esta serie de preguntas que también a quienes nos están siguiendo, a todas aquellas interesadas, les invitamos a que nos vayan haciendo preguntas por el chat y así alimentar esta conversación que tendremos con estas tres grandes mujeres de Latinoamérica. Franci, ¿tú visualizabas así tu futuro cuando elegiste tu profesión? Porque elegiste además una profesión en la que todavía sigue habiendo pocas mujeres. Cuando tú decides elegir esta profesión, ¿cómo visualizabas tu futuro? ¿Alguien te cuestionó? ¿Tenías referentes en casa? ¿Ya había trayectorias similares? ¿Mujeres ya habían incursionado en este ámbito? Cuéntanos, Franci, desde la decisión de tomar esta carrera, ¿cómo te visualizabas tú y qué retos enfrentaste desde la aceptación de tu entorno? Cuéntanos, Franci. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, desde el primer momento en el que yo decidí estudiar ingeniería fue una decisión que le comenté a mis papás. Ninguno me cuestionó. De hecho, para ellos era admirable que yo decidiera tomar una carrera de ese tipo. Y mis papás me impulsaron mucho en el proceso de formar parte en toda la carrera, me motivaron bastante y la verdad cuando me entré ya más a fondo en la parte sobre todo de ciencia de datos, pues hubo una influencia muy grande de parte de uno de mis profesores en la universidad. Entonces, digamos que fue como un conjunto de cosas y de personas que también me apoyaron mucho para que yo siguiera dentro de la ingeniería y que siguiera parte como científica de datos, que fue principalmente la formación que he tenido desde el principio. Muchísimas gracias, Franci. Miriam, en tu contexto familiar o en tu formación escolar, ¿hubo alguna figura materna, paterna que fueran determinantes, algún incluso personaje histórico, por qué no decirlo, que fuera tu referente para entrar al mundo de la actuaría, que dicho sea de paso, para quien no esté familiarizado en México, el mundo de la actuaría son las matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, tampoco es común tomar esa decisión. Miriam, cuéntanos, por favor. Bueno, yo vengo de una familia donde mi papá y mamá son doctores. Entonces, lo que siempre nos inculcaron a mis hermanos y a mí fue estudia lo que sea menos medicina, ¿no? Entonces,
dicho lo dicho, ¿no? Pues como que siempre nos apoyaron en todo lo que decidimos, ¿no? Por ejemplo, mi hermana se fue mucho al tema de las leyes y yo pues mucho al tema de las matemáticas, ¿no? Siempre me gustaron mucho y además siempre se me han facilitado. Entonces, bueno, pues mi papá siempre me impulsó, ¿no? En todo este tema pues de ser muy competitiva, de ser siempre la mejor. Y mi mamá era como mi tutera, ¿no? La que siempre me acompañaba a todos mis gustos, ¿no? Entonces, pues yo te diría que pues los dos, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá siempre estuvieron ahí pendientes y me apoyaron en lo que sea, ¿no? Incluso hasta me decían, oye, estudiate algo más fácil, ¿no? Porque este tema pues está como difícil, ¿no? Y yo en su momento pues jugaba ajedrez, ¿no? Yo era la campeona de México, entonces yo tenía como pues también esa parte de mi vida cuando era chavita. Y entonces, bueno, pues me decían, estudiate algo más fácil para que sí puedas combinar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, yo pues al final me mantuve en mi convicción de estudiar este tema de actuaría. Y bueno, al final, pues salí victoriosa, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Qué interesante, porque en los dos casos, desde la propia familia han tenido apoyo en su decisión de la elección profesional que tomaron. ¿Fue en tu caso lo mismo, Elena? Cuéntanos, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, fíjate que, Gaby, en mi caso fue distinto, ¿ya? Porque mis padres no conocían lo que es ingeniería, ¿no? Y en ese momento, de hecho, la carrera acá en Perú de ingeniería informática era relativamente nueva de por sí. Había pocas promociones, ¿no? Cuando yo cuento, ¿no? De hecho, siempre tuve como la inclinación a toda la parte numérica, toda la parte matemática. Cuando yo cuento que quiero ser ingeniera, la pregunta siempre fue, ¿y por qué? O sea, ¿por qué ingeniera, no? Felizmente que sí tuve un referente en mi familia. Justamente tenía una prima que estaba estudiando esta carrera y que para mí fue lo máximo, porque en realidad me ayudó pues a decidir, ¿no? Me ayudó a decidir y a convencer. Entonces, cuando ya tuve súper claro, porque de hecho en ese momento todavía se asociaba mucho la carrera, sobre todo la parte solo tecnológica, y a través de esta prima era mucho más amplio que eso. Así que nada, después de convencer a todos, nada, me fui por esto y aquí estoy, ¿no? Súper feliz, la verdad, creo que fue la mejor decisión que tomé. Y me encanta lo que hago, ¿no? Qué bien, sí, pues siempre hay alguien, una figura, por eso me interesa en saberlo, ¿no? Porque definitivamente cuando el entorno no nos ayuda, curiosamente existe alguien que puede ser un referente que nos lleva por caminos nuevos, inéditos, poco explorados, y especialmente para las mujeres. En ese sentido, Francis, fíjate que en todos los ámbitos profesionales se dice que las mujeres regularmente pagamos un costo cuando decidimos incursionar en el ámbito público. Y digo público, todas las actividades sociales y económicas en que se aplica el conocimiento, y por supuesto, pues el mundo de la data no es en modo alguno la excepción. ¿Tú has sentido en tu trayectoria profesional, Francis, que has tenido que sacrificar algo, sí, que por tu condición de mujer de la data, de este mundo tan demandante, has tenido que sacrificar algo en esta trayectoria, Francis? Sí, la verdad, una de las cosas que más me marcaron fue el hecho de que mis amigos de la universidad prácticamente pues yo no podía tener conversaciones con ellos porque ellos habían tomado un rumbo completamente diferente al que yo estaba tomando. En ese momento yo formaba parte de un grupo de investigación de la universidad precisamente relacionado a inteligencia artificial, y cuando yo hablaba con mis compañeros llegué a un punto en el que no podíamos tener conversaciones porque para ellos lo que yo hacía era como tan extraño que no tenía sentido para ellos, que a veces las conversaciones no fluían. Y ver que mis compañeros siempre preferían seguir programando, seguir haciendo otro tipo de cosas, pues a veces dificultaba mucho incluso hasta salir con ellos, porque sentía uno que como que era la persona que no encajaba dentro del grupo por hacer algo diferente. Entonces, una de las cosas que como que más
fueron preponderantes en mi caso fue perder la amistad de muchos de ellos. De hecho, ya con algunos lamentablemente no me hablo, pero es porque no podemos tener conversaciones relacionadas con la carrera porque como que la conversación es un poco más complicada. Y creo que eso fue como la cosa más importante que perdí en su momento. Obviamente, pues gracias a las personas con las que he conocido nuevamente, pues he tenido nuevas amistades de otro tipo, por decirlo así. Y con ellos pues se pueden tener conversaciones pues de lo que uno hace, ¿no? Normalmente al final pues uno habla mucho de su trabajo más que de su vida personal en algunos casos. Entonces digamos que las amistades han fluido un poco diferente más en el trabajo. Claro, y entre las propias mujeres también sentías que no se interesaban en el tema. Sí, eso es lo peor de todo, porque incluso mis mejores amigas veían como, bueno, pero eso es como, suena demasiado teórico, parece inventado lo que me está hablando y era extraño, ¿no? Entonces, ver que como que se sentía uno como el bicho raro en el grupo era un poco complicado a veces con ellas, sí, sobre todo porque no se podían hablar de otras cosas diferentes y resultaba incómoda a veces. Claro, supongo que Miriam, tú también como matemática y además nos contabas que campeona de ajedrez, pues estabas en un mundo totalmente masculinizado, ¿no? ¿Sentiste algún momento que estabas fuera de lugar o percibías que te trataban de manera diferente, que no estabas en el lugar correcto? Cuéntanos cómo te sentías. ¿Consideras que algo has tenido que pagar al respecto por estar donde estás? Sí, la verdad es que uno llega a acostumbrarse, ¿no? También ahí cuando jugaba ajedrez pues había casi puro hombre, ¿no? Salvo las competencias que solo eran de solo mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pues prácticamente como empecé en todo el sector financiero, pues el sector financiero es muchísimo más de hombres versus mujeres, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues todas las juntas a las que iba pues había solo hombres, ¿no? Entonces, pues uno llega a acostumbrarse, ¿no? Y luego incluso ellos se empiezan a sentir incómodos, ¿no? Me tocaba ocasiones en que pues querían hacer alguna broma o alguna grosería un poco pesada y entonces me decían, mira, tápate los oídos, ¿no? Para tú como eres niña no puedes oír esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me tocó, yo creo que trabajar un poco más al principio, ¿no? Sacrificar mucho de lo que habla Franci, de la vida personal. Me hablaban luego a las 8 de la noche y pues yo estaba trabajando todavía, ¿no? Entonces, pues sí, uno empieza a sacrificar sobre todo la vida personal por demostrar, pues por querer demostrar en la vida profesional, ¿no? Entonces, pues sí que yo creo que en general las mujeres la tenemos más difícil, ¿no? Creo que cada día menos, ¿no? Pero hace 20 años versus acá, pues sí, sí ha cambiado mucho el mundo. Pero bueno, yo creo que se puede, ¿no? En mi caso, yo siempre tuve claro que quería ser directora antes de los 30 años, ¿no? Y entonces trabajé mucho para conseguirlo, ¿no? Pues vaya que has trabajado, Miriam, imagínate, porque ustedes siguen siendo una generación muy joven, ¿no? En un área que es emergente. Digo, aunque la digitalización ha irrumpido y sobre todo a partir de la pandemia, ustedes son de las primeras generaciones y sobre todo las mujeres que primero incursionan en este ámbito. Elena, ¿tú cómo lo has percibido? ¿Sientes que has sacrificado algo para estar en este mundo de la data, en tu profesión, en tu formación en general, con la familia? Cuéntanos, por favor. Mira, yo creo que como muchas, lo que nos ha pasado es que tendemos a sacrificar mucho más nuestro tiempo personal por demostrar que somos buenas en esto, ¿no? Y eso fue algo que en el tiempo yo aprendí a manejar, te soy sincera, al inicio, claro, estaba muy concentrada en aprender, siempre me encantó aprender cosas nuevas, explorar cosas nuevas, pero claro, eso exigía, ¿no?, dedicarle tiempo adicional.
Ya cuando tengo niños fue cuando dije, acá tengo que hacer algo, ¿no? Porque no, ya de por sí, o sea, con mi esposo habíamos aprendido a manejar el tema, pero él siempre tuvo claro y me dijo, tú siempre estás buscando, ¿no? El siguiente paso y el siguiente paso. Pero cuando ya tengo mi primera hija, de hecho, fue ahí cuando reaccioné y dije, no, acá tengo que ecualizar porque no puedo continuar así, ¿no? Entonces, pero creo que es parte de, sentimos que de repente, pues, para poder demostrar que eres bueno en algo, sacrificas más de lo que de repente, pues, un hombre puede hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí ha sido un poco el tema, pero aprendí a manejarlo, Gaby, aprendí a manejarlo porque creo que no hay nada mejor cuando ya uno encuentra ese balance entre la familia, la vida personal y lo que te gusta hacer, que es tu pasión, tu trabajo, ¿no? Nada, es súper rico y hay que aprender a hacerlo, ¿no? A ecualizar. Es muy interesante lo que nos comparten. Y yo les quiero comentar lo que han dicho otras mujeres de otros ámbitos profesionales, que muchas de ellas sienten que vivieron en algún momento de su trayectoria profesional lo que se conoce tradicionalmente como el síndrome de la impostora. Es decir, que aunque yo sea líder, aunque yo esté en los cargos directivos, sigo dudando. Sí, sigo dudando si tenían los méritos para estar ahí. Y no porque nos falten méritos, sino porque es tan incipiente nuestra llegada a esos niveles, ¿sí?, que se ha dado que en el caso de las mujeres prevalezca y se haga notorio más este síndrome que igual sufren varones que mujeres, pero que en el caso de las mujeres tiene un mayor porcentaje. ¿Ustedes qué piensan? Franci, cuéntanos. ¿Te llegaste a sentir así? ¿Dudaste de estar donde estás, de esa posición de liderazgo? Si te correspondías, si no. Sí, creo que uno considera que no es lo suficientemente bueno, quizás en algunos momentos, porque uno también observa a sus colegas y hay gente muy talentosa. Y uno cree que seguramente pueden estar en el rol en el que uno está porque son gente que han demostrado que tienen capacidad para hacerlo. Y creo que eso en algún punto de la carrera profesional de su carrera profesional le ha pasado, pero también creo que eso es parte de la dinámica de aprender a creer en uno mismo, ¿no? Uno es capaz de hacer las cosas independiente de su condición social. Creo que uno, desde que le apasiona lo que está haciendo, se empieza a comer el cuento de que realmente puede hacer grandes cosas si se lo propone. Entonces, son puntos de inflexión que le permiten a uno como mejorar y decir, bueno, pues yo estoy aquí, voy a hacer lo mejor y lo voy a hacer lo mejor posible porque sé que puedo hacerlo y porque me gusta, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces ese síndrome puede ser producto de que lo que uno hace no le apasiona también, en algunos casos, no siempre, ¿no? Entonces creo que mientras uno se convence de que puede hacerlo y que puede llegar a hacer grandes cosas, el síndrome pues tiene que irse quedando atrás, creo yo. ¿Qué opinas de ello, Miriam? Gracias. Sí, yo creo que pues como que nos falta confianza, ¿no? Por ahí nos mandabas ahí un artículo donde las mujeres tenemos un poco menos de confianza en nosotras mismas versus los hombres, ¿no? Entonces, pues como que sí tenemos que trabajar en creernos que somos buenas, ¿no? Que somos igual de buenas que cualquiera. Pero además de creernos, hay que transmitirlo, ¿no? O sea, yo creo que algo importante siempre es, si se abre alguna posición, hacerse presente, ¿no? O sea, decirle a tu jefe que tú quieres esa posición o buscar aliados, ¿no? Este tema de hacer networking, de organizar algunas comidas con algunos stakeholders claves, ¿no? Que te puedan, pues, apoyar, ¿no? Porque siempre cuando preguntan de tu trabajo, pues generalmente pues les piden referencias de mucha gente, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso también es algo importante que nadie nos enseña a hacer, ¿no? Y que nadie nos dice que es importante, sino que más bien uno lo va aprendiendo en el camino, el tema de las relaciones y de ponerte en tu agendita al menos una vez a la semana, de tener pues alguna charla con alguien que sepa lo que estás haciendo y que sepa de tus intereses. Yo creo que eso es algo súper importante. Así es muy importante lo que nos comparten Miriam, Franci, porque si bien es cierto lo que señala Franci de la importancia de generar la seguridad por nosotras mismas en relación de nuestra formación, de capacitarnos. También Miriam nos ha dicho otro aspecto importante que es el networking. Y la verdad es que las mujeres poco lo hacemos porque además en el poco tiempo que tenemos, quienes tenemos una vida familiar corremos por los hijos y entonces el networking pasa al 25º lugar y creemos que con la formación que tenemos nos van a estar observando y dirán sí, ella es la elegida, ella puede ocupar ese cargo, cuando como bien lo refiere Miriam, las mujeres también tenemos que aprender, y eso no se nos enseña en las aulas ni en nuestra formación, a generar relaciones sociales que nos permitan tener ese vínculo y esa fortaleza de redes cuando queremos impulsarnos profesionalmente. No sé, Elena, ¿qué nos quisieras compartir respecto a ello? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Miriam. Creo que como mujeres lo que a veces nos falta es mayor confianza en nosotras mismas, ¿no? En lo que sabemos, en lo que podemos lograr. Creo que cuando se rompe esa barrera, ¿no? El potencial es muy grande, ¿no? Pero es parte también, ¿no? De que tenemos varios roles a la vez, ¿no? Y tú lo decías, Gaby, ¿no? Tenemos un rol de madre, un rol de ejecutiva, un rol de mentor con nuestros equipos, un rol... Entonces, son varias cosas que estamos haciendo al mismo tiempo, pero es parte de ir construyendo esa confianza, es parte también de mostrar no solamente lo que sabes, sino lo que puedes lograr, ¿no? Entonces, creo que es súper importante trabajar siempre en eso y tenerlo como un tip dentro de la agenda, ¿no? Lo que decía Miriam. Claro, y además transmitirlo, ¿no? Transmitirlo a quienes nos siguen, a quienes trabajan con nosotros. Y hablando de trabajo en particular, muchos se preguntan, ¿qué hace una Chief Data Officer? ¿Qué giro tienen estas mujeres? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué se trata su trabajo? Yo quisiera que cada una de ustedes nos compartiera cuál es ese papel que hacen en los giros que cada una tiene, por qué es importante un Chief Data Officer. Cuéntenos, por favor, Franci. Pues mira, los datos, como ustedes ya saben seguramente y por lo que habrán escuchado en muchos estudios, es el nuevo petróleo, ¿no? Al final los datos pueden generar, si uno los sabe usar correctamente, pueden generar un valor y pueden hacer diferencia competitiva en el entorno. Entonces, el rol en mi caso como Chief Data Officer es velar porque la adquisición de los datos, el tratamiento y el aprovechamiento de los datos realmente se haga y se genere el valor que deberían generar. Entonces, todo el ciclo completo, desde que se adquieren, desde que se procesan, se guardan, se usan desde la parte de inteligencia de negocios, desde la parte de analítica predictiva y prescriptiva, todo ese flujo es responsabilidad, al menos en la compañía en la que me encuentro recientemente. Esa es la responsabilidad que tiene. Y en cargos anteriores, en la trayectoria que he tenido en otras compañías, ha sido más en cómo usar los datos, ¿no? Para sacar ese valor y hacer que realmente pueda ser la empresa sobre la que genera los datos, pues pueda obtener su diferenciador, ¿no? Entonces esa es la experiencia o lo que básicamente resume lo que hago como Chief Data Officer. Muy interesante, Franci. En el caso tuyo, Miriam, cuéntanos, por favor. Bueno, pues un jefe de datos es así como esfera muy importante, ¿no? Pero además de pelearnos con los datos, como dice Francis,
yo creo que una de las labores más importantes que tenemos nosotros es evangelizar a la compañía de cómo los datos, o sea, cómo tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Estamos como acostumbrados, sobre todo todo el área comercial, ¿no? A tomar decisiones mucho en el feeling, ¿no? Yo siento que si voy a llegar a las metas del Buen Fin, pues porque, pues no sé, porque estoy muy motivado y tal, ¿no? Pero pues cuando uno empieza a ver, oye, pero a ver, ¿a quién le vamos a mandar la campaña? ¿Y cuál es nuestro histórico de tasas de conversión? ¿Y cómo vienen las tendencias? ¿Y quiénes ya no tienen capacidad de crédito para comprarnos, ¿no? Pues esa es como nuestra misión, ¿no? Convencerlos con datos duros, ¿no? Y no con sentimientos, de si vamos a llegar o no a las metas, ¿no? A mí sí me pasó mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi vida en Santander, que no me creían, ¿no? No me creían, y por más que los demostrábamos con datos, hasta que se me ocurrió un día, pues como apostar, ¿no? Yo les decía, bueno, si yo te gano en la predicción, pues tú me invitas a una comida mía, o cualquier cosa, ¿no? Y al final, pues les ganaba todas las apuestas, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a ganarles las apuestas, empezaron a creer en nuestros datos, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a ganar credibilidad. Pero yo creo que pues este tema de trabajar con los datos, cada vez hay más datos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en Telefónica, pues ya se imaginarán, ¿no? Pues todo el tráfico creció muchísimo, todo el tema de telecomunicaciones. Entonces, pues no vamos a la misma velocidad que va creciendo todo este tema de los datos, ¿no? Entonces, pues ver cómo vamos generando valor con los datos. También el tema de tener gente talentosa, que además hay poca que hacemos todo este tema de los datos. Contratarla, ¿no? Porque también en nuestro ámbito, no sé si les pasa a Francis y a Elena, hay muchísima rotación. De los poquitos que hay, cuando uno se los trae y ya lo educó, pues te lo piratean, ¿no? Y entonces otra vez vuélvelo a capacitar y volverlo a encontrar. Es un tema pues muy doloroso y muy costoso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como nuestro día a día, ¿no? Para mí es como decirle a la organización todo el valor que se puede generar con los datos. Muy interesante lo que nos compartes, Miriam. Elena, en tu trayectoria, ¿cuáles han sido esos retos con la data? ¿Qué es lo que estás haciendo en el ámbito en el que te encuentras ahora? ¿También te es difícil encontrar el factor humano que acompañe estos proyectos? Cuéntanos, por favor. Yo creo que ese es un reto que hemos tenido y vamos a seguir teniendo siempre, ¿no? Porque y parte es también, ¿no? Bueno, es un talento escaso, ¿no? Y los pocos que hay, ¿no? Nos lo peleamos todos. Yo he tenido la suerte en mi trayectoria profesional de haber vivido prácticamente todos los estadios de madurez, ¿no? Desde la data hasta la analítica, hasta la inteligencia artificial. Y eso me ha ayudado también a desarrollar, ¿no? Ese ojo para poder identificar talentos, ¿no? Creo que eso ha sido bastante bueno porque el haber hecho, ¿no? Te da también la noción de, ok, poder identificar al que sabe hacerlo, ¿no? Pero la verdad es todo un reto. Ahora, lo que mencionaba Franci y Miriam, que nuestro rol como CDOs de las compañías, además de, ¿no? Pelearnos con los datos y todo eso, es generar mucha cultura, ¿no? Y todo esto parte de conocer bien cuál es nuestra estrategia como negocio, a dónde queremos llegar en la compañía, qué retos tenemos, porque a partir de ahí es donde debemos empezar a buscar las oportunidades, ¿no? La data, la analítica, la tecnología finalmente son habilitadores que tienen que potenciar nuestros negocios y que la verdad, ¿no? Y he tenido la suerte en verdad de vivirlo, terminan incluso transformando los negocios. Entonces, es un reto, ¿no? Lograr esa credibilidad, pero cuando se logra, nada, es rico cuando te empiezan a decir, queremos más de esto, ¿no? Pero la parte de cultura es muy importante porque puedes tener buenos datos, buenas capacidades, buen talento, ¿no? Pero si no hay una adopción por todo esto dentro de la compañía,
eso se puede volver una barrera muy, muy grande, ¿no? Entonces, todo parte por también estar mirando cultura, talento, tecnología. La verdad que creo que es una carrera tan rica que a mí en particular me apasiona porque hay mucho por donde abordar, ¿no? Muy interesante, Elena, y precisamente el tema del cambio cultural, ¿no? Yo creo que en el caso de ustedes, en este medio, ¿no? En donde hay tan poca presencia de mujeres y además ustedes ser transformadoras, ¿no? Porque tienen que llegar a ese medio, transformarlo, hacer esa modificación cultural. ¿Cómo perciben que sus equipos las ven? O sea, sí sienten que hay esa percepción de liderazgo, de que ustedes encabezan ese proyecto, ¿no? Porque además me gustaría saber si tienen muchas mujeres en sus equipos, ¿qué tal? ¿Cómo trabajan, ¿no? estos equipos? Cuénteme, por favor, más de ello, Franci. Sí, de hecho, Miriam tocó un tema muy importante y es la rotación del equipo. A mí personalmente ha sido todo un reto conseguir buenos profesionales. Ha sido también bastante difícil porque hay que competir con grandes empresas que pueden ofrecer muchísimas más mejores compensaciones. Y la verdad, hacer que la gente se quede, se capacite, trabaje con el equipo es un reto, ¿no? Al final, a veces ni siquiera es el factor económico, a veces puede ser la cultura. Entonces hay un conjunto de cosas que hacen que mantener a las pocas o muchas personas del equipo pues pueden resultar bastante retador. Y justamente hemos estado en la búsqueda, estamos recientemente en un proceso de búsqueda de una persona para BI. Y es un poco retador, o sea, es bastante preocupante a veces ver que el volumen de personas que se postulan a las posiciones, hay un 90% justamente en la convocatoria que estamos haciendo, 90% de las personas son hombres y el otro 10% son mujeres. Entonces, y eso que es una posición que no es tan, en este caso fue la posición que más gente se ha presentado. Hemos tenido otras posiciones en las que ninguna mujer se presenta. Entonces, por más que quisiera tener diversidad en el equipo, el talento humano, especialmente las mujeres, pues es muy difícil. O sea, es todo un reto poder incluir más mujeres en el equipo, pero bueno, también es la dinámica y hay que entender que por más que hay muchas cosas que no quisiera tener, pero no todo lo puede tener. Entonces, es importante también que a medida que las mujeres vayan participando mucho más en estas carreras, pues seguramente el equipo va a empezar a crecer mucho más a nivel de diversidad, ¿no? ¿Te sucede lo mismo, Miriam? Franci, ¿le está sucediendo eso en Colombia? A ti, Miriam, cuéntanos. ¿Ha sido una experiencia similar? Sí, yo creo que pensando en ISPAM, ¿no? Que es en los 8 países donde está Telefónica, pues yo diría que un 30% son mujeres y como un 70% son hombres, ¿no? Y si nos vamos, o sea, a temas como más específicos, temas de arquitectura tal vez, pues ya pues el porcentaje es casi 100% hombres, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí pues hay todo un área de oportunidad, ¿no? Para las mujeres. Como bien lo platicábamos, ¿no? Yo creo que todavía no está muy claro de qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, hace falta como, pues, este tema de la difusión, de que no es tan difícil como parece, ¿no? Y yo creo que logrando que más mujeres se acerquen, pues las mujeres lo hacen muy bien porque son más responsables, son más comprometidas, ¿no? Somos como más necias, ¿no? Esto no nos vamos hasta que nos salga este modelito y podamos, ¿no? Mejorar el churn de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría poder incorporar más mujeres, pero la verdad es que hoy día todavía hay poca oferta, ¿no? Gracias, Miriam. ¿Sucede lo mismo en Perú, Elena, donde has liderado estos equipos de trabajo? ¿Cuál ha sido?
Sí, de hecho creo que es un reto común, ¿no? En estos puestos normalmente pues 8 de cada 10 son hombres. De hecho yo justo ahora ya hace un par de meses, ¿no? Estoy buscando un líder de data scientist y todos los que se presentan son hombres, ¿no? Ahora, creo que hay una oportunidad importante y es el desmitificar un poco el tema, ¿no? Esto no es algo de la NASA, no es algo del otro mundo, hay que mirarlo también con una visión de negocio para acercar cada vez más al talento, porque es súper rico cuando tú ves, ¿no? Que la ciencia se ve reflejada en resultados reales cuando estás viendo, ¿no? Oye, cómo nos fue en la campaña, cómo nos fue en estas recomendaciones que lanzamos. O sea, hay formas también de atraer al talento desde que están incluso desde las universidades, ¿no? Parte de la estrategia que yo uso es esa, ¿no? Buscarlos desde las universidades cuando todavía están pues apenas estudiando y no necesariamente pues he tenido muy buenos data scientists que en verdad estudiaron de pronto economía, administración o ingeniería industrial que de pronto después pasaron a esta rama, ¿no? Entonces es parte también, una de las estrategias que uso es esa, ¿no? Buscar chicos que estén ya por terminar e invitarlos a que conozcan cómo pueden, ¿no? Incursionar en el mundo de la data, de la analítica, ¿no? Pero es un reto, creo que es un reto en todos lados y sobre todo hay roles donde, ¿no? La vez pasada me puse súper feliz porque estoy apenas y también formando el equipo y la primera persona que contratamos para Data Engineer fue mujer. Estaba así, yeah. Fue todo un logro, me sentía así realizada, no saben, se lo contaba a mi equipo, se lo contaba a mi jefa y me decía, pero ¿por qué estás tan feliz? Y es que es difícil de encontrar y en este rol en particular, que sea chica, yo estaba súper, súper contenta, ¿no? Sí, además, sí, ya lo creo. Lo extraño ahí, Gaby, perdón. Sí, no es, adelante. Es que el tema salarial es bueno, ¿no? O sea, si tú comparas un sueldo de un data scientist versus cualquier profesión, ¿no? Pues es alrededor de un 20-30% mejor pagado, ¿no? Y además que hay mucha demanda, ¿no? Entonces, pues o sea, como que sí hay mucha oportunidad para que se unan más mujeres. O sea, hasta mis pagados hay mucha demanda, son poquitos, o sea, como que hay mercado. Exacto, ¿no? Sí, pero fíjense que incluso ya se empiezan a documentar estudios que hablan de esta circunstancia en donde las mujeres no se inclinan todavía del todo a esta área. Mira, les voy a citar y quiero compartir con todos aquellos y aquellas que nos están siguiendo un informe de analítica avanzada, inteligencia artificial de Boston Consulting Group y BCG Gamma. Señala que casi el 50% de las estudiantes de STIM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, creen que el data science es excesivamente teórico. Es la primera afirmación que tenemos. Y nos dicen que además existe la sensación que presenta mayor competencia que otros campos. Una parte importante de estas mujeres en todo el mundo manifiestan no tener un buen conocimiento sobre cómo se articula una carrera en data science y sobre todo en qué consiste el día a día de un data scientist en el puesto de trabajo. Esta percepción negativa, concluye el estudio, confluye para aumentar la brecha de género, ya que solo entre el 15 y el 22% de los profesionales del data science son mujeres. Y fíjense cómo este estudio está respaldando todo lo que ustedes nos están diciendo, que se enfrentan día a día. Pero me gustaría, abordando esta afirmación de este estudio, que las mujeres señalan que el data science es excesivamente teórico. ¿Es así? Cuéntenos, denos su opinión, Franci. ¿Es así? ¿Es excesivamente teórico o no se ha podido transmitir de qué se trata esto? Yo creo que, retomando precisamente una de las cosas que comentaba Elena, la diferencia es que realmente tú puedes ver aplicado muchos de los conceptos que has aprendido y los puedes ver en el día a día. Por ejemplo,
predecir tendencias, encontrar patrones, lo puedes ver. O sea, no es abstracto. Obviamente hay un componente teórico de base fuerte que es importante entenderlo y que hay que tenerlo en cuenta, pero tú perfectamente puedes verlo aplicado, puedes llevarlo a producción, mides y dices, mira, funciona o no funciona. Entonces, creo que una de las cosas que es importante también recalcar es que para que una persona pueda entender mucho mejor los conceptos necesita verlo práctico, ¿sí? Al final, personalmente, si lo puedo aplicar y lo puedo usar, es más fácil de entender, más fácil de hacer. Y puede ser que también el hecho de que se queden mucho en la teoría y poca práctica haga que muchas mujeres dejen también atrás su participación, porque eso también cansa, ¿sí? Entonces creo que puede ser también un mal enfoque de pronto de la carrera o de la persona, no de la carrera, sino de cómo se dicta, porque es muy chévere, o sea, realmente se puede ver aplicado y lo puedes ver, o sea, literal lo puedes medir y ver resultados, funciona o no funciona. Entonces creo que puede ser un enfoque un poco más interesante si se rediseñan los métodos de enseñanza. Sí, es que poco se habla de ello, ¿no, Miriam? Sí, yo creo que hay que cambiar esa percepción, ¿no? O sea, las escuelas, pues sí, al final se quedan mucho en la teoría, pero yo creo que este tema de los datos es el más aplicado del mundo mundial, o sea, porque lo puedes aplicar en marketing, lo puedes aplicar en finanzas, lo puedes aplicar en operaciones, en tecnología, o sea, en todos lados lo puedes aplicar, ¿no? Incluso hay un debate ahí de a quién debería de reportar el Chief Data Officer, ¿no? Porque de repente hay como que no, tiene que estar del lado de negocio para no perder ese foco de negocio, ¿no? Pero al final, como también apoyas áreas como finanzas, como operaciones, como tecnología, pues al final como que yo creo que la mejor respuesta sería reportarle directamente al director general, ¿no? Porque al final es un área completamente transversal, aplicada en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema de la percepción y para mí lo difícil no es la teoría, ¿no? Lo difícil es poder interpretar los datos, ¿no? Porque la teoría, pues ya hay tantos programas que ya te meten los modelitos y tal. Lo difícil para mí es como interpretar los datos y podérselos contar de una forma muy fácil al negocio, ¿no? Eso es como la parte bonita, ¿no? La parte de poder pues eso, ¿no? Demostrar cómo con tus modelos ahí llegas a resultados de negocio muy, muy concluyentes, ¿no? Y poderlo transmitir en un storyline sencillo, yo creo que ese es el reto. Así es, muy interesante lo que nos comparten. En tu caso, Elena, ¿ha sido similar? Sí, de hecho, en mi caso, y creo que es en general, ¿no? Entender también que este tema de ciencia de datos no es de un solo perfil, ¿no? Realmente, pues, es un conjunto de capacidades, es un conjunto de prácticas que como equipo hacen que se genere, pues, la magia, por así decirlo, del analítico, de la data, ¿no? Hay perfiles que son muy tecnológicos, hay perfiles que son efectivamente muy científicos y hay perfiles que te ayudan justamente pues a unir estos mundos y enlazarlo con el negocio, ¿no? Entonces, uno de los retos que también tenemos como CDOs es formar ese equipo, ¿no? Con diferentes skills que finalmente en su conjunto generen ese valor que se espera, ¿no? De la analítica y de la data. Entonces, nada, como les decía, es desmitificar que esto tampoco es de la NASA, pero también es encontrar ese conjunto de perfiles que hacen de por sí, ¿no? La ciencia de datos, ¿no? No es solo una persona, por así decirlo, ¿no? Un solo rol, son varios. Sí, es romper mitos, ¿no? Porque son falsas creencias y particularmente las mujeres que luego decimos, no, eso no es para mí, ¿no? O sea, eso está muy complejo, de eso no conozco nada, de eso no hay referencia. Y Miriam comentó algo respecto a los sueldos. Efectivamente, la brecha salarial que existe en todo el mundo en relación a los ingresos que perciben hombres y mujeres en distintas profesiones
en donde es menos notoria es justo en el área en la que ustedes han incursionado, que es la data. Les voy a leer antes de dar pie a las preguntas y respuestas que ya tenemos por ahí algunas. Un informe de empleo IT y mujer, 10 profesiones con futuro. Se elaboró un informe de Infoempleo y UNIR, donde dicen que el sector va a generar 3.75 millones de nuevos puestos de trabajo. Dice, una oportunidad que, sin embargo, no todos van a poder aprovechar debido a la carencia que existe de este tipo de perfiles. Y esta ausencia, desafortunadamente, se acentúa más en el caso de las mujeres, porque cada vez menos universitarias se decantan por una carrera STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Según este informe, actualmente en Europa el número de mujeres con estudios relacionados con las TIC es 4 veces menor que el número de hombres. Y es muy preocupante porque imagínense ustedes que si en Europa tienen ese déficit, que las mujeres tienen o suelen tener mejores condiciones para acceder a la educación, a la tecnología y este tipo de carreras, resulta muy preocupante para el caso de Latinoamérica. Y entonces esta gran oportunidad que tenemos para que estas mujeres lleguen y se sumen y generen una condición económica favorable, que es sustento, que da autonomía a su ejercicio profesional y que pudiera ser una gran oportunidad, como ya también señaló Miriam, ¿no? Porque profesionalmente ustedes han percibido que las oportunidades son buenas económicamente hablando, lo que no sucede en otros campos profesionales, y que a pesar de que existe esta gran oportunidad, pareciera que no hay condiciones para que todas las mujeres lleguen ahí. Antes de entrar a las preguntas y respuestas, ¿qué le dirían a todas estas mujeres que ahorita están en el mundo de la data o aquellas que quieren entrar a este espacio que además les representaría grandes ventajas? ¿Qué consejos les darían? Por favor, ahora voy al revés. Elena, ¿qué nos dices? Bueno, que la verdad no se pierdan lo rico de esto, porque la verdad te da muchos te da beneficios, pero también te desarrolla cierta pasión por lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las animaría en verdad a lanzarse a la piscina. Esto, hay mucha oportunidad en el mercado, las empresas están buscando cada vez más estos talentos. Si no sabemos qué estudiar, averiguar de qué se trata, de cómo es el día a día, o qué hace un data scientist, qué hace un data engineer, qué hace un arquitecto de datos. Hay mucha oportunidad, la verdad, y los invitaría a investigar, ¿no? El impacto que se puede lograr, y nuevamente yo siempre lo relaciono mucho con el negocio y con en general, el impacto no solo a nivel monetario, si lo queremos ver así, sino también a nivel sociedad. Esto ya se está usando muchísimo también en los estados para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, hay mucho campo, la verdad. Podemos quedarnos aquí de repente varias horas, pero lo importante es incentivarlas, ¿no? Y que se la crean, en verdad. Es confianza en que las mujeres la podemos lograr, ¿no? Lo podemos hacer. Gracias, Elena. Miriam, ¿qué les dirías a todas estas mujeres que dudan, que están pensando? Que no se van a arrepentir, que van a ganar bien. Que si tienen dudas, hoy día ya hay muchísimo más foros donde uno puede ver las aplicaciones, ¿no? Para que no se quede nada más en lo teórico, ¿no? Yo creo que este tipo de asociaciones como la de ustedes, la de CDO Latam, pues es un muy buen foro para que la gente, si tiene dudas de qué se va a enfocar, porque además puedes estudiar lo que sea, incluso ya hay maestrías, diplomados, o sea, ya hay como muchísimo más cursos que pues tú puedes cambiar, ¿no? Oye, pues estudié, no sé, contabilidad, pero ahora me quiero especializar en todo este tema de los datos, lo puedes hacer, ¿no? O sea, yo creo que eso es ahora la riqueza que tenemos en este mundo, ¿no? Que al final ya hay muchísimo más información de la que había antes, ya hay muchísimo más foros, ya hay muchísimo más networking virtual, ¿no? Entonces,
que hay mucha demanda, ya nos decías, ¿no? Casi 4 millones de empleos, pues es muchísimo, ¿no? Y no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Yo incluso recién acabo de cerrar la búsqueda de un arquitecto de datos que necesitaba con un expertise en cloud, ¿no? Entonces todavía muchísimo más difícil, ¿no? O sea, todavía como que, pero bueno, al final que se atrevan, ¿no? Que se lo crean, que se van a divertir. Yo si volviera a nacer, volvería a estudiar lo mismo, así que nada. Así es, pues claro, seguro hay incentivos en este ámbito, ¿no? Me parece que más obedece al desconocimiento. Por eso es importante que ustedes que están ahí, que están liderando, nos compartan su experiencia. En tu caso, Franci, ¿qué les dirías a todos aquellos que quieren incursionar? Y digo en particular a las mujeres porque son las que menos se han atrevido a estar en esta área por distintas circunstancias. Muchas veces, desafortunadamente, aunque quieran, no pueden. Pero, ¿qué les dirías a las que ya están listas para incursionar a este ámbito, pero no saben por dónde? Yo creo que al final uno aprende del ejemplo y lo importante o mi recomendación principal es tomar referentes, encontrar a aquella persona, sea hombre o sea mujer, que ha trabajado en este campo, que conozca un poco más de qué es lo que ha hecho, cómo ha sido su trayectoria y tomarlo como un punto de referencia. Creo que eso es algo muy importante que pueden usar como base para ver incluso qué tipo de rol quisieran ejercer, porque al final, como comenta Elena, hay muchos roles dentro del área de datos y es importante tener un punto de referencia para que uno pueda guiar mejor sus pasos. Creo que eso es algo muy importante que les recomiendo bastante. Gracias, Franci. Pues voy a dar lectura a algunas preguntas que nos llegaron por acá y por favor, en el mismo orden voy a dar la palabra a Elena. La pregunta que nos hace Daniel Aynar, también asociado de CDO Latam, nos pregunta: ¿cuánto nivel de credibilidad han tenido que generar para poder transformar la cultura en sus empresas? Nos gustaría escuchar su opinión. Elena, por favor. A ver, para lograr credibilidad no hay nada mejor que atreverse a probar, ¿no? Entonces, difundir, ¿no? Muchas veces este mindset de probar, ¿no? Y creo que es lo mejor, ¿no? Tuve la oportunidad de, a través de lo que parecía pues un piloto muy chiquito y que no iba a generar mayor impacto más que probar que los algoritmos que hacíamos en el equipo también se pueden adoptar en la parte comercial. Terminó finalmente pues como toda una iniciativa enorme en la compañía en la que estaba, transformando incluso el proceso comercial. Entonces, pero todo empezó en realidad por un sueño que tuvo el gerente general, donde dijo: a ver, ya pues ustedes que dicen que pueden hacerlo, prueben y tienen ese chance de... Y la verdad fue una de las mejores experiencias de mi carrera profesional, donde a través justamente de atrevernos a probar, obviamente todo un equipo que estábamos pues en esto, se logró un impacto bien bacán, ¿no? Bien chévere. Entonces es eso, ¿no? Para generar credibilidad hay que atreverse a probar. Nos podemos equivocar, sí, y es parte natural además de todo esto, ¿no? Así que por ahí te diría, Daniel, ¿no? Es generar esa cultura de test and learn y de probar sin miedo, ¿no? Porque equivocarse seguramente va a pasar, pero en ese train es que uno pues genera valor, ¿no? Y también motivas al equipo además. Con el ejemplo, ¿no, Elena? Innovando, atreviéndose, ¿no? La siguiente pregunta, Antonio Torres, por favor, Miriam, ¿qué pasos recomiendan dar? ¿Qué cursos, qué maestrías a profesionales de ingeniería, administración o economía que tienen 15, 10 años en áreas como finanzas o comercial y que han estado cerca del tratamiento de información y datos, sobre todo en su caso, que dice le interesa la analítica de datos? ¿Qué le recomendarían que estudiara? Bueno, sí, ya entendí que ya tenía como una carrera, ¿no? Así es. Pues mira, yo de las cosas que he visto últimamente es que
pues por ejemplo, antes a lo mejor estudiar en el MIT pues era así como inalcanzable, ¿no? Pero ya hay un montón de cursos de analítica de datos, de machine learning, de arquitectura, de todo. Y la verdad, los costos me parece que han sido más flexibles, ¿no? O sea, estudiar virtualmente ya vimos que da igual que hacerlo que físicamente. Y yo creo que ya son muchísimo más accesibles, ¿no? Entonces, hay un montón de cursos, o sea, no le podría recomendar alguno en particular, pero yo creo que sí, o sea, bueno, me puedes escribir si quieres ya en corto luego y te asesoro si quieres ya más personalmente, pero la verdad es que si tú le buscas, hay analítica de datos, másters, hay un montón, ¿no? Y hay un montón. Antes no, pero yo creo que hay que investigar, hay que investigar, hay que leer las reviews también. Lo bueno es que ya hay un montón de gente que pone sus comentarios de qué tal estuvo el curso, ¿no? Pues eso es lo que yo les recomiendo. Gracias, Miriam. Gracias por la orientación. Franci, cuéntanos. A mí me gustaría, es una muy buena pregunta, Antonio. A mí personalmente me gustan mucho los cursos de Andrew Ng. De hecho, es magnífico los cursos de esta persona porque te muestran y te explican de una forma muy simple conceptos que parecen seguramente complejos. Entonces te recomiendo principalmente los cursos de esta persona. Es de Stanford, al mismo nivel del MIT, quizás más, no sé. Entonces te recomiendo mucho, busques cursos de ellos porque a mí particularmente me parecen muy, muy buenos. Muchas gracias, Franci. A ver, quien quiera contestar esta pregunta, Mirta, también asociada de CDO Latam, les pregunta, ¿qué estrategias sienten que les ha dado mejor resultado en su proceso de evangelización para inculcar una cultura de data en su rol de CDO dentro de sus empresas? ¿A quién le gustaría dar respuesta? Y si todas quieren responder igual, no pasa nada y con ellas cerraríamos. Díganme. Pues si quieren, yo hago un pequeño comentario y dejo a mis compañeras que opinen. Pues mostrando pequeños resultados, ¿no? Afortunadamente hoy en día ya hay todas estas metodologías agiles, ¿no? Donde pues vas partiendo todo un proyecto en pedacitos. Entonces, cumpliendo con lo que uno promete, aunque sea chiquito, ¿no? Y mostrando que realmente pues ya funciona algo, te empiezas a ganar esa credibilidad y esa evangelización, ¿no? Para mí son como pequeños resultados. No sé qué opinan Elena y Franci. ¿Qué nos dice Elena? Sí, de hecho es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Es atreverse a probar, porque esos pequeños resultados finalmente, ¿no? Generan el impacto que esperamos. Pero creo que también le agregaría un poco el tema de velar por la adopción, ¿no? Porque a veces, y yo me incluyo, ¿no? Nos encanta hacer el push en el tema, ¿no? Oye, esto va a generar valor, hay que hacerlo. Pero no hay nada mejor que estar cerca del negocio para ver si esto puede ser realmente embebido en un proceso, ¿no? Y ahí es donde buscar la adopción, ¿no? Y la co-creación, el trabajo junto con el negocio es bien, bien relevante, ¿no? Porque podemos tener nuevamente la mejor tecnología y el mejor modelo, pero si no está embebido en nuestro proceso comercial, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, para generar esa cultura y esa adopción hay que trabajar mucho en programas de capacitación a todo nivel, ¿no? Desde el nivel de liderazgo de la compañía, desde los analistas también que están en el día a día, ¿no? Hay que trabajar en programas de capacitación para que esta adopción de los diferentes niveles de analítica, desde la parte de ya sea de BI o de la analítica avanzada, pegue, ¿no? Pegue como goma en la compañía, ¿no? Entonces es gestión del cambio, es programas de capacitación y es también, pues, evidentemente tener claro, ¿no? Cómo vamos a ir construyendo estas capacidades en el tiempo, ¿no? Gracias, Elena. Cerraríamos con Franci. ¿Qué nos dirías al respecto, Franci? Pues creo que lo que comenta Miriam y Elena es como clave. Si puedes demostrar valor con una prueba de concepto, te lo compran. O sea, si tú demuestras que funciona, te lo van a comprar. Creo que
lo más importante es hacer pruebas de concepto y precisamente como comenta Miriam, cuando tú utilizas metodologías ágiles puedes hacer productos muy rápido, mostrar valor muy rápido y cuando se muestra el valor de los datos, pues con eso ya tienes casi la mayor parte del trabajo ganado. Ya el resto es mostrarles cómo usarlos, mostrarles cómo generar los datos también, cómo velar porque los datos sean de calidad, porque también no solamente depende de hagamos pruebas de concepto, sino que los datos que estemos usando sean de calidad, que creo que eso es un dolor de cabeza, creo que para muchas o muchos también. Entonces, la calidad de los datos hay que velar muchísimo por eso, y eso también es parte de la cultura, ¿no? De que cualquier dato que usted ingrese hace que las pruebas de concepto incluso hasta fallen. Entonces es importante también mostrar el ejemplo y asegurar que las personas de la compañía se aseguren de que los datos que generan sean de la calidad la mayor calidad posible. Pues muy interesante todo lo que nos han compartido. De verdad, CDO LATAM está muy contento de haberlas tenido en este espacio. A nombre de su presidente Iván Herrero y de los asociados de CDO LATAM, les agradecemos mucho todo lo que nos compartieron y de verdad las felicito, son un referente para impulsar a todas las nuevas generaciones que ingresen al mundo de la data, que les está esperando y que hay muchas oportunidades ahí que deben de aprovechar. Y bueno, 3 mujeres líderes que aquí nos han compartido sus experiencias. Muchísimas gracias y ojalá tengamos oportunidad de repetir este espacio. Gracias a todas ustedes. Gracias, Gaby. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto haberlas conocido. Gracias.